las profundidades del bosque, donde los árboles se alzaban como antiguos guardianes y las sombras danzaban en una sinfonía tenebrosa, se alzaba una cabaña olvidada por el tiempo. Sus tablas crujían bajo la mirada atenta de la luna, y una brisa susurrante parecía arrastrar historias antiguas a través de sus rendijas. En el interior de esta morada de misterio habitaba un anciano, cuyo nombre resonaba con un eco siniestro: Benjamín López. La mención de su nombre era suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral de cualquiera, y las historias que circulaban sobre él tejían un velo de miedo e intriga a su alrededor. Benjamín, un hombre cuyos ojos parecían guardar secretos inolvidables, se había convertido en una figura enigmática que parecía haber emergido de las sombras mismas. La leyenda de Benjamín se extendía por el tiempo, como una telaraña oscura. Sus hilos de misterio se entretejían con los susurros y los rumores de aquellos que vivían en los alrededores del bosque. Los aledaños hablaban en voz baja sobre su existencia, una vida llena de enigmas y sombras que parecían reunirse alrededor de su cabaña solitaria. Se decía que Benjamín había elegido el aislamiento, que había vivido allí durante décadas, cortando los lazos con el mundo exterior. Sin embargo, las verdaderas raíces de su soledad seguían siendo un misterio, y las especulaciones se entrelazaban con los susurros de las hojas en el viento. La historia contada en susurros y miradas furtivas hablaban de un joven Benjamín que había llegado al pueblo en circunstancias misteriosas. Sus ojos profundos y penetrantes parecían escudriñar las almas de quienes se cruzaban en su camino, un poder que desencadenaba temor y curiosidad a partes iguales. La gente cruzaba la calle para evitarlo, como si su mirada pudiera revelar sus secretos más oscuros con un simple vistazo. A medida que el tiempo pasaba, el pueblo tejía cuentos oscuros en torno a su pasado, hilando relatos de tragedias y sombras. Los rumores se propagaban como un incendio forestal, alimentados por la imaginación de quienes buscaban respuestas en la enigmática figura de Benjamín. Se decía que había sufrido una pérdida devastadora, que un fuego voraz había consumido su hogar y arrebatado a su familia, dejando tras de sí solo cicatrices y dolor. En busca de consuelo y aislamiento, había encontrado refugio en el corazón del bosque, alejado de la comprensión de los demás. Su cabaña, con sus ventanas rotas y su madera carcomida por el tiempo, se erguía como un monumento silencioso a su dolor. A medida que las estaciones cambiaban, el bosque parecía cobrar vida propia, como si estuviera en sintonía con la historia de Benjamín. Los árboles parecían inclinarse hacia la cabaña, sus ramas extendiéndose como dedos largos que anhelaban tocarla, mientras las sombras danzantes se movían en un ballet inquietante, añadiendo un toque de misterio al aura ya inquietante que envolvía al anciano. Los cuentos sobre los supuestos poderes sobrenaturales de Benjamín se multiplicaban. Se decía que podía comunicarse con las sombras y convocar a seres oscuros en las noches de luna llena. La cabaña de Benjamín se convirtió en un lugar maldito, un rincón en el bosque que nadie se atrevía a explorar. Los relatos inquietantes de aquellos que habían osado aventurarse cerca hablaban de figuras espectrales que se desvanecían entre los árboles y susurros que parecían emanar de las profundidades de la cabaña. Cada vez que se contaban estas historias, la imaginaria oscura cobraba vida propia, y Benjamín dejaba de ser solo un hombre para convertirse en una leyenda, una entidad que trascendía la realidad misma. La historia de Benjamín era una maraña de verdad distorsionada y mito exagerado, una historia tejida con hilos de miedo y curiosidad. Con el paso de los años,
Se hacía cada vez más evidente que Benjamín era un hombre atormentado por la pérdida de su familia, un hombre que había buscado respuestas en las sombras y el poder del bosque para atraer a sus seres queridos de regreso. Sin embargo, su desesperación solo lo había llevado más profundamente a la oscuridad. La cabaña, que en otro tiempo fue su refugio, se había transformado en una prisión que lo mantenía cautivo de sus propios demonios y arrepentimientos. Las sombras y los susurros que habían atemorizado a los aledaños eran el reflejo de su propia angustia interior, un recordatorio constante de los secretos que ocultaban y las fuerzas que luchaban por comprender. Un día, Benjamín desapareció de su cabaña, como si el bosque mismo hubiera reclamado su espíritu. La comunidad sintió un alivio, mezclado con intriga, mientras las historias y los rumores comenzaron a desvanecerse lentamente. Sin embargo, el eco siniestro de su existencia persistía en la memoria del pueblo y en el susurro del viento que todavía parecía llevar su nombre. La historia de Benjamín, el anciano solitario del bosque, había dejado una huella inolvidable en la comunidad. Una lección sobre los peligros de la soledad y el poder de la imaginación humana. Aunque su cabaña quedara sumida en el silencio, su eco resonaba en los corazones y las mentes de aquellos que habían oído hablar de él. Benjamín, el hombre y la leyenda, se habían fusionado con el bosque y las sombras, convirtiéndose en una parte inexplicable de la historia del lugar, un eco siniestro que resonaría en las noches de luna llena y en las sombras de la imaginación.